momentos el juez Miguel Ángel Gálvez está organizando sus opiniones acerca de lo que va a resolver en caso de Roxana Baldetti. Recordemos que hoy los representantes de CICIG, de la PGN, también del MP y de la SAT, fundamentaron que Baldetti está ligada por delitos de alto impacto que se lesionan los bienes jurídicos de los guatemaltecos, y para evitar obstaculizar la verificación de la verdad es prudente solicitar que se dicte un auto de formal prisión. CICIG también solicitó al juez que dicte esta prisión preventiva para Roxana Baldetti para la investigación se desarrolle sin problemas. Mario Cano, como era de esperar, se pidió un arresto domiciliario, también se dio una petición para pagar una fianza. Pero en estos momentos vamos a trasladarnos nuevamente a Torre de Tribunales. Muchas gracias por su sintonía y por su paciencia. En estos momentos vamos a ver qué es lo que va a decir el juez Miguel Ángel Gálvez. ¿Va o no va a prisión Roxana Baldetti? Tenía muy buenos argumentos por parte de CICIG, MP, PGN y también por parte de SAT, en donde se dijeron muchas cosas. Recordemos que ayer Mario Cano presentó en su defensa que Roxana Baldetti no había sido mencionada dentro de las escuchas, y esto era la razón por la cual ella no debería de ser ligada a cohecho pasivo ni por la defraudación aduanera. Sin embargo, nunca habló sobre la asociación ilícita. El juez Miguel Ángel Gálvez, dentro de las palabras, dentro de su alocución, hablaba que en ninguna de las maras que hablaban y que tenían escuchas al respecto se hablaba con un nombre y apellido completo, y que esto no era razón por la cual decir que no estaba ligada a proceso Roxana Baldetti. Ella se conocía y tenían mucho de las evidencias que ella podría ser la mera, la dueña de la finca y la número 2, como se escucha, valga la redundancia, dentro de las escuchas telefónicas. Ha sido un largo proceso esta audiencia de Baldetti, en donde hoy conoceremos si finalmente será enviada a prisión. Muchas de las personas que están pendientes de esta transmisión, le agradecemos, pueden emitir su opinión con el hashtag Audiencia Baldetti. Preguntan a qué prisión sería enviada. Aún no lo sabemos. Puede ser que la dejen en Matamoros, que como ya sabemos, Eunice Mendizábal, que es la ministra de Gobernación, dio a conocer de último momento que Matamoros ahora podría ser una prisión preventiva que también admite mujeres, cuando siempre ha admitido solo a hombres y ha tenido arreos de alto riesgo como Jairo Orellana y demás. Ahora el juez parece que ya tiene una resolución y va a decir a dónde será llevada la ex vicemandataria. Vamos en vivo con las imágenes. Que dicha normativa incluso ya se analizó el día de ayer, pero es el específico el que la Constitución Política de la República de Guatemala permite que se pueda restringir la libertad. El artículo 13 dice: no podrá dictarse auto de prisión sin que preceda información de haber cometido un delito. Entonces exige que haya información, que tenga conocimiento el Ministerio Público, y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Este es el artículo 13 de la Constitución. El artículo 259 del Código Procesal Penal, que es posterior a la Constitución, indica que se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado. Esto equivale a decir que para que se pueda decretar una medida sustitutiva se tiene que realizar una audiencia en las condiciones que se realizó, y que el requerimiento sea planteado por los sujetos procesales, especialmente por el Ministerio Público, y que se le haya garantizado los derechos, en este caso a la sindicada, y que le haya dado la oportunidad de que se exprese con relación a las imputaciones realizadas por el Ministerio Público. Este es un primer requisito. Y el segundo requisito es cuando me dé información sobre la existencia de un hecho punible. Aquí hace referencia siempre que haya información en una forma similar al artículo 13 de la Constitución Política de Guatemala, y después hace referencia a los motivos racionales suficientes para creer que la sindicada lo ha cometido o participado en el delito investigado por el Ministerio Público. Este es el primer aspecto que hay que analizar. Y el segundo aspecto que hay que analizar es el aspecto que hace referencia el abogado. El artículo, y el otro aspecto que hace referencia el abogado es que se decrete una medida sustitutiva.
artículo de la medida sustitutiva está regulado en el artículo 264 y para que se pueda decretar una medida sustitutiva tiene que estar superado o fundado el peligro, para que se pueda decretar, o sea, tiene que estar superado el peligro de fuga o la obstaculización para la averiguación de la verdad. Y el artículo hace referencia a varios incisos. Y el mismo artículo, posteriormente que fue agregado, hace alguna limitación con relación a algunos tipos penales, que es lo que el abogado hizo referencia a que los delitos no tienen prohibición, que se decrete una medida sustitutiva. Este es el marco legal que tengo, que el órgano jurisdiccional toma como referencia. Fíjense que entonces, si relacionamos el artículo 257, relacionamos el artículo 264, se llega a concluir que el 259 y el 264 se llega a concluir que para que se pueda dictar una prisión preventiva tiene que existir, a criterio del órgano jurisdiccional y de conformidad con el Código Procesal Penal, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. El peligro de fuga lo que conlleva es que una persona, cuando se le decrete medida sustitutiva, se sustraiga del proceso, o sea, ya no comparezca, y va a llegar un momento en que el proceso se va a quedar estancado. ¿Por qué razón? Porque aquí no se puede dictar sentencia en ausencia de la persona. Al contrario del país que mencionó el Ministerio Público, mencionó el abogado, Italia, en ese país sí se permite la sentencia en ausencia de la persona. Solo lo pongo como ejemplo. Usualmente casi no hago referencia al peligro de fuga y yo me he centralizado a lo que es el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Ahora, el peligro de fuga, si bien no he hecho mucha referencia, también hay que tomarlo en consideración, porque eso no quiere decir que no se va a analizar, se tiene que analizar. Siempre he hecho referencia al peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Y fíjense que aquí es como poner un punto y aparte, y voy a hacer alguna referencia con relación al proceso que está, en este caso, de investigación por parte del Ministerio Público. Fíjense que este es un proceso en donde ya hay varias personas que se ligaron, que tienen dictado auto de procesamiento. Y como lo indicaba el día de ayer, estamos hablando de una estructura interna y una estructura externa. Esto es únicamente para que haya una comprensión, ya que eso es un todo, pues, pero en el caso hago referencia que cuando hablamos de la estructura externa, este señor Juan Carlos Monzón Rojas, él está pendiente de que sea detenido o que él se presente, que es el único que está del primer grupo que se hizo referencia el día de ayer, donde están 5 que están en una forma alta. Están dentro de la misma estructura, está detenido Osama Esad Aziz Aranqui, está detenido Byron Antonio Izquierdo, está detenido Francisco Javier Ortiz Arriaga, está detenido Miguel Ángel Lemos Aldana, está detenido Maino Humberto Pineda Castellón, él no está detenido. Roberto Antonio Ramírez de Paz, conocido como Ricky, tampoco está detenido. Julio César Aldana Sosa tampoco está detenido. Él sí está detenido. El que está pendiente es Jorge Alfredo Guillén Sagastuni.
está pendiente Benjamín Estuardo Jauregui Valenzuela, está pendiente César Augusto Rodríguez Salazar, está pendiente Delfino de Jesús Morataya Coloma, que él es el que el Ministerio Público resalta que es el representante de las empresas Corpogol 1, Corpogol 2 y Corpogol y siguientes. Eso es de la estructura externa. De la estructura interna está pendiente está pendiente de detención Maynor Eduardo Martínez Castellanos, Melvin Guriel Alvarado de León, Julio Rogelio Palma, está pendiente Manuel Alejandro Recinos Morales, está pendiente William Estuardo Morales Lima. Dentro de los vistas o técnicos de aduanas está pendiente Espin Osvaldo Montenegro Fajardo, Nazario Elpidio Arana Navas, Byron Leonel Linares, Flora Godínez García González, César Augusto Paz Mejía, está pendiente Edgar Felipe Monzón Serrano. Solo, al menos para hacer una referencia, que este proceso es un proceso bastante extenso, hay bastantes medios de investigación y varias personas están pendientes de ejecutar la orden de aprehensión. Esto lo hago únicamente como referencia, posteriormente me va a servir. Pero bueno, entonces al analizar entonces si el peligro de fuga es sustraerse de los resultados del proceso, tendríamos que analizar el peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad. Uno de los problemas, y no son problemas, el derecho penal está diseñado con que el problema del derecho penal es que reconstruye el pasado. Y en esa reconstrucción de ese pasado es donde el legislador ha tratado de garantizar al máximo que las investigaciones se lleven a cabo sin que haya ninguna limitación, sin que haya ningún obstáculo, sin que se vaya a suprimir, sin que se vaya a falsificar. O sea, eso es la garantía del proceso, que el Ministerio Público realice la investigación del modo, en una forma general, sin que haya esa limitación a conocer esa verdad. Lo único que nos va a permitir conocer esa verdad es con los medios de investigación incorporados, no solo por el Ministerio Público, por los sujetos procesales y especialmente por el abogado. Entonces, ya analizado el artículo 263, yo este artículo siempre lo he relacionado con el artículo 5, que son los fines del proceso. Y este artículo 5 he mantenido el criterio que es prácticamente el espíritu del proceso penal. ¿Por qué razón? Porque indica, el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito y las circunstancias en que fue cometido. Resalto, ahí hace referencia al principio de legalidad, principio de legalidad constitucional del sometimiento del funcionario público a la ley. ¿Por qué razón? Cuando el Ministerio Público conoce la comisión de un delito, tiene que iniciar las investigaciones pertinentes. Es la primera parte de lo que corresponde a los fines del proceso. Por supuesto, siempre lo he dicho en son de broma, pero no deja de ser cierto que el Ministerio Público puede estar desayunando de lo más tranquilo, pero si en ese momento conoce la comisión de un delito de acción pública, el Ministerio Público tiene que iniciar las investigaciones pertinentes para evitar que se siga cometiendo el delito y para en determinado momento, ya con la investigación preliminar, ya hacer una o varias imputaciones. Entonces, el artículo 5 tiene por objeto la averiguación de un delito o de un hecho señalado como delito y las circunstancias en que fue cometido. Y este artículo guarda relación con el artículo 13 de la Constitución,
guarda relación con el artículo 259 del Código Procesal Penal. ¿Por qué razón? Porque de primero tiene que haber información que se cometió un delito. Y si revisamos, primero tiene que hacer el Ministerio Público la averiguación de un hecho señalado como delito, y posteriormente, que ya tiene los elementos de que se cometió un delito, tiene que establecer las circunstancias por las cuales se cometieron. Entonces, estas circunstancias estaríamos analizando, que son los indicios racionales, que se tiene que hacer el análisis para establecer qué es lo prudente dictarse. Esa es la primera parte del artículo 5. La segunda, bueno, entonces sería, el proceso tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito, y después las circunstancias en que pudo haber sido cometido, y el establecimiento de la pena. En este establecimiento de la pena lo he relacionado como la imputación dentro de la fase de la fase de investigación o la fase preliminar, como la imputación que el Ministerio Público le hace para que se conozca en determinado momento. Entonces, este peligro de obstaculización es el peligro que hay que analizar para establecer si es prudente o no es prudente decretar una medida sustitutiva. En el presente caso quisiera dejar constancia, y esto me llamó la atención, solo lo voy a hacer referencia porque me llamó la atención. He mantenido el criterio que el Código Procesal Penal mantiene el principio de que para que se pueda dictar auto de prisión, lo único que se tiene que analizar es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. He mantenido un criterio de conformidad con los convenios internacionales ratificados por Guatemala en derechos humanos, que la limitación que puso el Congreso de la República con algunos delitos que no permitía medida sustitutiva, mantengo el criterio de que se atentó en contra de la independencia del organismo judicial, ya que la función del organismo judicial es esa y no todos los procesos son iguales. Entonces, para mí, el único análisis que hay que hacer es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, y que esa limitación del Congreso de la República es inconstitucional porque atentó en contra de la independencia del organismo judicial. En determinado momento pudiera justificar que el Congreso de la República intervino con relación al organismo judicial, porque hay veces los jueces no hemos tenido buen criterio y hay veces se da medida sustitutiva a todos los delitos, y todo lo permiten, pero siempre reiterando que esté superado el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Esos son los elementos esenciales. Y también, siempre de conformidad con el artículo 259 del Código Procesal Penal, también reconozco que la prisión preventiva obedece a que este tipo de medida de coerción tiene carácter eminentemente cautelar, con fines eminentemente procesales, por lo que su aplicación debe garantizar la realización de los fines del proceso. Entonces, se va a decretar la prisión preventiva con fines eminentemente cautelares, con fines eminentemente procesales, para garantizar los resultados del proceso. Esa es la esencia del proceso. Y no obstante que la ley regula taxativamente, que es los artículos 262, 263, también algunas leyes especiales han regulado ciertos límites para que se decrete una medida sustitutiva. El representante del Ministerio Público hizo referencia a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional, especialmente el artículo 11, numeral 2,
que en esencia lo que se tiene que garantizar el fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para cumplir la ley respecto a estos delitos. O sea, aparte del peligro de fuga y el peligro de obstaculización, especialmente en el delito de asociación ilícita, se tiene que analizar también este párrafo del artículo 11, numeral 2. Y aparte de eso, también a manera siempre y cumpliendo con lo regulado en el artículo 11 bis, lo que es la fundamentación, se tendría que analizar sobre la comisión de un hecho punible que sea grave, el caso que hayan indicios serios, verosímiles y convincentes que nos lleve a dar a un grado preponderante de lo que es la acción penal, que en este caso le corresponde al Ministerio Público, que la pena de prisión, existiendo la probabilidad que a la hora de continuarse con el proceso en referencia haya una sospecha que se va a dar una pena en el futuro. Y con esto voy a terminar, que se ponga en riesgo los bienes jurídicos de los ciudadanos víctimas por la naturaleza de los delitos, que es el principio de equidad, del equilibrio necesario. Esto se analiza especialmente en los delitos de género, en los delitos donde hay una víctima especialmente identificada. Estos son los principios a criterio del órgano jurisdiccional para que se pueda decretar lo que es una medida sustitutiva. Y para decretar una medida sustitutiva se tiene que analizar entre los elementos fundamentales el principio de legalidad. Entre este principio de legalidad dice, para imponerle a las medidas deben estar previstas en la ley. Tiene que existir un principio de necesidad que es excepcional a lo que dijo el abogado, que la libertad es la regla y la prisión es la excepción, y que los efectos sean los menos posibles a los derechos, y de ahí surge lo que es el derecho de racionalidad. Esto es una manera muy general para al menos explicar lo que en todo caso es una medida de coerción y una medida sustitutiva. En este caso, lo prudente que hay que analizar, bueno, hablar de derecho penal es hablar de violencia y violento actual particular que pone en peligro y lesiona bienes jurídicos, y violento actual Estado, cuando como consecuencia de la lesión de los bienes jurídicos, el Estado también utiliza violencia. Violento es el girar una orden de aprehensión, violento es el dictar una orden el dictar la prisión preventiva, porque restringe lo más sagrado de una persona, que es la libertad. Entonces, en este sentido, se tiene que establecer qué es lo justo, qué es lo prudente hacer en este tipo de procesos. En el presente caso, es prudente analizar que la ley es prudente analizar entre uno de los delitos por los cuales se dictó la prisión preventiva, estamos en el delito de asociación ilícita. En la asociación ilícita, pues ya más o menos estamos hablando que para que se puedan cometer o para que se pueda ser parte de un grupo, hay necesidad de que hayan más de 3 personas. En el presente caso, hay ya 24 personas ligadas al proceso, tal vez, no he contado, pero tal vez hacen falta como 13, 14 personas pendientes de orden de aprehensión,
por un lado. Entonces, cuando hablamos de asociación ilícita, hablamos de que tiene que existir una organización y después lo miramos un poquitillo más alto, lo que es una planificación. Pero ¿para qué estamos hablando de esta asociación ilícita? Porque la asociación ilícita se organiza con un fin específico y en el presente caso uno de los objetivos fundamentales es prácticamente, como lo dijo el representante del Ministerio Público ayer, es optar completamente la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Para qué? Para prácticamente que las personas que estén nombradas oficialmente no tomen las decisiones, sino que los tomen las decisiones las personas ajenas prácticamente lo que va a corresponder a la estructura externa. Esto por un lado, un delito que al criterio del órgano jurisdiccional, el hecho que conlleve más de 3 personas ya tiene ciertas características que es prudente analizar posteriormente. Aparte de eso, estaríamos hablando de otro delito que entiendo es la función social por la cual se creó la estructura criminal, es en los casos especiales de defraudación tributaria, casos especiales de defraudación aduanera. Entiendo. Por un momento, cuando el abogado el día de ayer hizo referencia a este tipo penal, por supuesto, y los otros abogados que han estado en el ejercicio de la defensa de otras personas han manifestado que para que se dé ese tipo tiene que haber necesidad que la persona llegue a la aduana y haga los papeles y toda la cuestión, y ahí incurra en error a la administración aduanal. En el presente caso, lo que se analiza aquí es primero la conformación de un grupo organizado para posteriormente tomar los fines de la planificación que se tiene, y aparte de eso también subsiste el delito de cohecho pasivo. Este delito de cohecho pasivo entendemos que este es un delito especial. ¿Por qué razón? Porque en este delito tiene que existir ciertos elementos en el sujeto activo, o sea, en el sujeto activo, que es lo que se exige es que sea funcionario o empleado público. ¿Por qué razón hago referencia a este aspecto? ¿Y por qué razón hago referencia a los 3 tipos? Porque a criterio del órgano jurisdiccional, el delito de asociación ilícita prácticamente es la unión de varias personas, y de entre estas varias personas hay ya detenidas, pero hay varias personas que están pendientes de orden de aprehensión. Entonces la pregunta es, ¿se puede o no se puede obstaculizar el conocimiento o la investigación practicada por el Ministerio Público? De esta supuesta asociación, hablo de supuesta porque estamos hablando de indicios racionales, esto a mí no me consta. En todo caso, en su momento procesal el Ministerio Público lo va a superar, y es más, dentro de la fase que conozco como juez contralor, en ningún momento voy a analizar si existe responsabilidad o existe inocencia. En todo caso corresponden a fases superiores. Aparte de eso, estamos hablando de lo que es las aduanas, porque aquí estamos hablando no solo de una aduana, las aduanas incluyendo la aduana central,
y estableciendo que para que se dé el delito de cohecho es un delito especial que no cualquier persona lo puede incurrir. En ese sentido, después de hacer el análisis correspondiente con base en el artículo 259 y especialmente el artículo 262 del Código Procesal Penal y el 263 en el primero, que hace referencia al peligro de fuga, y el segundo, que hace referencia al peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Este órgano jurisdiccional considera prudente dictar el auto de prisión preventiva en contra de Ingrid Roxana Valdetti Elías, tomando en consideración este órgano jurisdiccional para poder dictar el auto de prisión preventiva. Si bien se hace referencia al peligro de fuga, especialmente a que la persona por la cual se dicta la prisión preventiva es ciudadana también italiana, existe en determinado momento una sospecha de que en determinado momento se pueda sustraer de la investigación practicada por el Ministerio Público. No obstante que pudiera estar superado ese peligro de fuga a criterio del órgano jurisdiccional, esto sin ánimo de limitar derechos, pero en el presente caso tenemos que tomar en consideración que la investigación practicada por el Ministerio Público se está dando con características especiales, porque se está investigando a personas que estaban involucrados dentro del Estado de Guatemala, especialmente el Estado de Guatemala, especialmente funcionarios públicos con una escala de las más altas. Está pendiente prácticamente de orden pendiente que sea detenido. Entre otras personas está pendiente el señor Juan Carlos Monzón Rojas, que esta persona es el secretario, fuera o era el secretario privado de la presidencia, de la vicepresidencia, con características muy especiales. Y aparte de eso, hay que tomar en consideración que no solo él tiene orden de aprehensión, sino que varias personas más. Estábamos escuchando la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez, en donde habló sobre varias cosas y dio pues una apreciación de lo que podía él pensar acerca de todos los delitos que se le acusan a la ex vicemandataria Roxana Valdetti. Explica el Código Penal y detalla que una medida sustitutiva es luego de la declaración del sindicado. También habló que para que se pueda dictar una prisión preventiva tiene que existir un peligro de fuga. También previo a emitir la resolución, el juez Gálvez da a conocer los nombres de las personas vinculadas con la estructura de defraudación y enumera a las personas externas que están pendientes de detención y menciona varias veces a Juan Carlos Monzón. Al fin y al cabo, pues por peligro de fuga y obstaculización de la verdad, juez dicta auto de prisión preventiva a Roxana Valdetti, ex vicemandataria de la Nación. Vamos con Estela Noj para más comentarios. Adelante, Estela, buenos días. Así es, Annelise, el juez ha dictado auto de procesamiento y ha ordenado formar prisión a Ingrid Roxana Valdetti Elías por los tres delitos que fue ligada ayer, y es que según el juzgador, él hizo solo el análisis desde el punto de vista de obstaculización a la averiguación de la verdad, considerando que Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la presidencia y muy cercano a ella, él está un prófugo y por consecuencia hay más personas que pueden ser prófugos y que ella conoce, y por consecuencia se podría en algún momento bloquear la investigación que se tiene. Ahora el juzgador, uno de los argumentos que también hace es que
el juez no entra valorado en una posible fuga, sino que hace tan solo por la influencia o por la cercanía de las personas prófugas que hay y que estuvieron con ella, es que se podría dar una parcialización. En su momento lo hizo ver la Comisión Internacional, que en su calidad de ex vicepresidente aún mantiene influencias, y eso podría provocar algún tipo de entorpecimiento al proceso, y a consecuencia de esto debería darse de la prisión, argumento que también es respaldado por la SAT y por la Procuraduría General de la Nación. El Ministerio Público también en sus argumentos presentó la constancia de un pasaporte o una visa italiana, y con esto ya podría salir de Guatemala, entonces no podría tener ningún problema en el momento de querer fugarse de nuestro país. Sin embargo, el juez tan solo sustenta su prisión preventiva con el argumento de obstaculización a la averiguación de la verdad. Sigue razonando el juzgador su motivo sobre los argumentos que dieron para que él ordenara esta medida. Ahora hay que esperar el tiempo de investigación que pueda darse por parte del Ministerio Público e instruya el juez, y el tiempo de investigación y el tiempo de prisión, y en este caso específicamente la cárcel en donde estaría guardando prisión. Sin embargo, por el tipo de sujeto que es, podría ser ingresado formalmente al Centro Militar Matamoros, esto en la zona 5, debido al tipo de persona. Es lo que resuelve en este momento. Melissa, si pueden retomar el audio. 2010, mediante el cual se creó el Centro de Detención para Hombres de la Zona 1, que ahora se denomina Centro de Detención para Hombres y Mujeres de la Zona 1. En el presente caso, quisiera dejar constancia este órgano jurisdiccional que, de conformidad con la ley del régimen penitenciario, especialmente el artículo 8 de dicha ley, indica que toda pena se ejecutará bajo el estricto control del juez de ejecución, quien hará efectiva las decisiones de la sentencia, así como el cumplimiento del adecuado del régimen penitenciario. Este aspecto no voy a hacer referencia, porque esto corresponde a una persona que ya ha sido sentenciada, y cuando ha sido sentenciada, el único que tiene que velar es el juez de ejecución. Hago referencia al segundo párrafo del artículo 8, que indica: en caso de personas sujetas a prisión preventiva, estarán a disposición de los jueces respectivos conforme al Código Procesal Penal. Y dice: el cumplimiento de las condiciones generales de los centros de privación de libertad estará bajo la responsabilidad del director general del sistema penitenciario, con la debida supervisión del juez competente, debiéndose velar por las condiciones dignas y los derechos inherentes al ser humano. De esto deduzco dos aspectos. Un aspecto, que el control administrativo de las cárceles le corresponde al sistema penitenciario, pero el caso de la prisión preventiva, al único que le corresponde es al juez contralor. Y esto lo digo analizando el segundo párrafo del artículo 8. Y dice: el traslado de las personas reclusas de un centro a otro o a un centro médico asistencial solo podrán ser autorizados por juez competente. ¿Por qué razón? Porque el único que puede tomar decisión con relación a cuáles son las cárceles adecuadas para estar como una medida cautelar, como la prisión preventiva, es al órgano jurisdiccional. Y para esto voy a hacer referencia, y con esto por supuesto voy a concluir, algunos aspectos dentro del proceso penal. Fíjense que el proceso penal, dentro del marco general de Guatemala, la violencia está caracterizada para la protección de intereses legítimos, incluso pueden ser ilegítimos. O sea, eso quiere decir
que la violencia es consustancial a todo sistema de control social. ¿Esto para qué lo estoy hablando? Porque el derecho es un todo, pero de ese todo, el derecho penal se diferencia de otra rama de todo el derecho. ¿Y por qué se diferencia? Porque el derecho penal es muy fuerte, y al ser fuerte se analiza lo que es el principio de legalidad. Y el día de ayer, antier, estábamos hablando al principio de legalidad constitucional, el sometimiento del funcionario público a la ley, al principio de legalidad procesal y al principio de legalidad penal. ¿Por qué tanta formalidad del derecho penal que se diferencia del derecho civil? Porque el derecho previo a aplicarse tiene que estar criado ya. Porque lo que se evita es que hayan análisis subjetivos por parte del legislador. Entonces, las normas tienen que estar bien delimitadas. ¿Pero por qué indico esto? Porque se supone que no se va a crear una cárcel de momento solo para una persona. Entonces, aquí, el centro de Matamoros, desconozco cómo está, desconozco todo cómo está, pero esta fue creada posterior a ser detenida una persona. Y esto, a criterio del órgano jurisdiccional, con relación a la ley del régimen penitenciario, viola los principios regulados en el artículo 5, artículo 6 y artículo 7, que especialmente el artículo 5 es la legalidad, el artículo 6 es la igualdad y el artículo 7 es la aceptación mínima. ¿Por qué hago referencia a este aspecto? Porque en el presente caso considera este órgano jurisdiccional que lo que está pasando aquí es que se está diseñando algo que no estaba creado antes de la supuesta comisión del delito. Y esto rompe uno de los principios fundamentales, lo que es el principio de legalidad. En ese sentido, y por supuesto, y a la par que analizo este aspecto, también analizo que uno de las garantías que tiene que regular el Estado de Guatemala es la vida de las personas. En ese sentido, pues, estoy bien concreto. En ese sentido, este órgano jurisdiccional, después de hacer el análisis correspondiente, considera prudente emplazar al sistema penitenciario, emplazarlo por 3 días y que se hagan los trámites correspondientes para trasladar a la señora Ingrid Rosana Valdetti Elías a la cárcel Santa Teresita, a la cárcel donde es la cárcel creada para que hayan personas de sexo femenino, que es en todo caso lo correcto, lo justo dentro del derecho, que no se puede improvisar algo que no está creado para que una persona pueda en todo caso estar detenida. En ese sentido, reitero, se emplaza por 3 días para que habiliten las instalaciones o habiliten los espacios correspondientes para que pueda quedar detenida la señora Ingrid Rosana Valdetti Elías, para que haya una igualdad y no se rompa ese principio de
Bueno, en estos momentos ustedes estaban escuchando, tenemos problemas para transmitir completamente en vivo. Recuérdese que es una transmisión especial desde Torre de Tribunales en donde hay mucha interrupción de señal, pero en estos momentos el juez argumentaba que le parecía extraño el último cambio del Centro Preventivo Matamoros, que fuera solo para varones y se cambiara para solo para mujeres. Él decía que esto era ilegal y que le parecía curioso el cambio a última hora antes de ser enviada allí la ex vicemandataria Roxana Baldetti. Ahora el juez argumenta que dentro de 3 días, mientras se hace el papeleo, la ex vicemandataria será enviada a Santa Teresita, que es lo prudencial y es la cárcel para mujeres. Esto es lo que acaba de decir el juez Miguel Ángel Gálvez. Usted lo vio completamente en vivo por Canal Antigua. En 3 días será enviada la ex vicemandataria porque emplazó el sistema para que arregle la cárcel de Santa Teresita en 3 días. Así que en 3 días la ex vicemandataria Roxana Baldetti será enviada a la cárcel preventiva Santa Teresita para mujeres. Esto es lo que usted pudo ver a través de la señal de Canal Antigua, la argumentación del juez Miguel Ángel Gálvez. Tuvimos algunos problemas, pero vamos completamente en vivo. Vamos con imágenes de lo que está sucediendo, del rostro que tuvo Roxana Baldetti cuando fue sentenciada a prisión preventiva por el juez Miguel Ángel Gálvez, que como es de costumbre es un juez bastante minucioso y dio pues mucha explicación y dio muchos argumentos del por qué iba a tomar esa decisión. Hablaba de la medida sustitutiva que el abogado Miguel Ángel Cano, que es el abogado defensor de Roxana Baldetti, le había pedido arresto domiciliario por no ser ningún problema de fuga, pero el juez argumentaba que sí tiene problema de fuga por una Ok, vamos con imágenes en vivo. Perdón, me acaban de decir que vamos con imágenes en vivo. Más adelante haremos un resumen de lo que se vio en este Torre de Tribunales. De un delito. Esto para garantizar todos los derechos que corresponden dentro del derecho penal y evitar en determinado momento subjetivismos que en determinado momento se va a atentar en contra de los principios fundamentales como el principio de igualdad ante la ley penal, reconocido en la Constitución y reconocido en la ley del régimen penitenciario. En ese sentido, de esto quedan legalmente notificados con base en los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal. Ahorita, no sé, terminaríamos con el plazo de investigación. No sé si antes quieren que se le dé intervención. Abogado. Sí, definitivamente, honorable señor juez. El artículo 402 del Código Procesal Penal nos indica a nosotros la procedencia del trámite del recurso de reposición, y este indica que el recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa. En primer lugar, aquí se habla del principio de legalidad. El principio de legalidad es bastante amplio, pero tenemos que considerar que en sustento, en fundamento del principio de legalidad, devienen también los derechos constitucionales de la persona. Y eso quiero hacerlo mención, distinguido señor juez, toda vez de que, en primer lugar, están variando las circunstancias del proceso, toda vez de que lo que el día de hoy nos veníamos a pronunciar era la audiencia de la necesidad de que existiera una prisión preventiva. Más sin embargo, el día de hoy hemos visto una transgiversación de la ley del sistema penitenciario con la interpretación que usted el día de hoy ha dado. Y esto lo vengo a mencionar, honorable juzgador, porque si usted habla de una igualdad procesal dentro de procesos de mayor riesgo, también usted ha considerado las garantías de la necesidad de la protección de la vida humana. Y entonces no podemos hacer nosotros distinción que si otros funcionarios de gobierno permanecen en el cuartel del Mariscal Zavala, ¿por qué no han sido trasladados entonces al preventivo para varones de la zona 18? Y eso se hace en virtud, honorable juzgador, porque usted mismo lo ha dicho en repetidas ocasiones, que lo que se pretende es garantizar la vida de estas personas. Ingrid Roxana Baldetti no es una persona común como usted lo mencionó, fue una exfuncionaria de gobierno, fue una funcionaria que durante 3 años sirvió al pueblo de Guatemala y que el día de hoy está siendo procesada y que está presente ante la ley y que está presente para dilucidar su situación jurídica. Por eso, la igualdad procesal que usted habla, señor juez, no se ve reflejada ante la resolución que usted emite. Emite también el criterio, pues, de que será el sistema penitenciario que tendrá que no solo
bajo un análisis estricto, indicar qué prisión es la más adecuada para la persona. En Guatemala no existía una prisión como existe para hombres del Mariscal Zavala. En Guatemala no existía una prisión como el cuartel de Matamoros, donde se le presta el espacio físico al sistema penitenciario. Y entonces, ¿de qué igualdad hablamos? Entonces, ¿por qué los funcionarios de gobierno sí se les traslada a la zona 17? ¿Por qué a esos funcionarios se les traslada algunos a Matamoros? ¿Y qué distinción o qué desigualdad existe con Ingrid Roxana Valdetti Elías? Porque la prensa, porque la sociedad indica eso. Honorable juzgador, eso es transgredir totalmente la ley. Y eso es emitir un concepto errado de la ley y que hasta el día de hoy todos sabemos como juristas que es una aberración jurídica. Honorable señor juez, usted mencionaba algo interesante y algo importante dentro de lo mismo. Y a usted le parecía... Estábamos escuchando la defensa de Roxana Valdetti, que con la voz bastante alta pues le dice al juez Miguel Ángel Gálvez que es, como juristas saben que es una aberración jurídica, porque Roxana Valdetti sirvió al pueblo por 3 años consecutivos y su vida peligra en Santa Teresa. Entonces, que ¿por qué no hay igualdad si algunos funcionarios sí son enviados a Matamoros y no a la zona 18? Esto es lo que estaba pasando. Tenemos algunos problemas de comunicación, por eso tenemos que interrumpir, pero para que sepan qué es lo que estaba hablando el defensor de la ex vicemandataria, que se veía bastante molesto por la decisión del juez Miguel Ángel Gálvez. Esto era lo que decía, que era una aberración jurídica enviar a Santa Teresa a la ex vicemandataria Roxana Valdetti por peligrar su vida y además por ser funcionaria pública. Esto era lo que argumentaba Mario Cano. Muchos de sus comentarios les agradecemos a través de las redes sociales con el hashtag Audiencia Valdetti. En estos momentos sigue la locución del abogado defensor Mario Cano. Tenemos algunos problemas de transmisión, pero les pedimos paciencia y les agradecemos que estén en sintonía de Canal Antigua. Todos sabemos como juristas que es una aberración jurídica, es lo que le grita Mario Cano al juez Miguel Ángel Gálvez al conocer que Ingrid Roxana Valdetti sería enviada a Santa Teresa, pero el juez pidió 3 días para que el sistema penitenciario habilitara la estadía, habilitara Santa Teresa para que pueda ser enviada ahí Roxana Valdetti. Vemos las expresiones de la ex vicemandataria cuando el juez Miguel Ángel Gálvez da pues la resolución de auto de la prisión preventiva a la que sería enviada la ex vicemandataria. Una de las razones por las cuales no se le dio medida sustitutiva fue por peligro de fuga. Esto se da porque la ex vicemandataria Roxana Valdetti tiene un pasaporte y una visa italiana y esto puede permitirle salir del país. Y también recuerda cuando pasó esto con Serrano Elías, cuando se fue a Panamá y no se ha podido procesar esto. También hablaba sobre Cervantes, la Procuraduría General de la Nación pues citó a Miguel Ángel Cervantes en cuestión de libertad y decía que Valdetti ostentó el más alto cargo de Guatemala y es señalada de dirigir la línea, que tiene capacidad de organización, además posee la ciudadanía italiana, como les había dicho, y está ejemplo Serrano Elías en Panamá, y pide que siga en prisión. El juez explicó el Código Penal, también citó la Constitución de Guatemala, también explicó la relación entre los artículos de la misma en los cuales se basó para dictar la resolución, y también habló sobre el peligro de obstaculización, es el que hay que analizar para ver si es prudente o no las medidas preventivas. La discusión que se lleva a cabo en estos momentos y que esperamos tener imágenes completamente en vivo. Bueno, me dicen que ya tenemos imágenes en vivo. Vamos entonces con lo que está sucediendo en Torre Tribunales. Honorable juzgador, esto tiene la legalidad del caso, por lo cual solicito ante usted que sea trasladado a este centro de detención. Y si no falla de la siguiente manera el honorable juzgador, desde ya hago responsable al Estado de Guatemala, que está siendo dirigido el día de hoy y representado por el honorable abogado y de su persona honorable. Nuevamente tuvimos algunos problemas de comunicación. Muchas gracias a todas las personas que han estado comunicándose con nosotros a través de las redes sociales. Cano acaba de responsabilizar al juez por cualquier atentado en contra de la vida de Roxana Valdetti, diciendo de que si es llevada a Santa Teresa su vida puede peligrar. Entonces le está diciendo que si algo le pasa es problema y es culpa del juez Miguel Ángel Gálvez. Ya tenemos imágenes en vivo, me comentan.
la palabra e interpuso el recurso de reposición, este órgano jurisdiccional considera que es prudente darle trámite al recurso correspondiente y darle intervención a cada uno de los sujetos procesales para posteriormente examinar nuevamente la cuestión interpuesta por el abogado, o sea, examinar la resolución con relación al recurso de reposición planteado por el abogado. En ese sentido, se les da intervención, en este caso, a los sujetos procesales, iniciando con un representante del Ministerio Público. Muchísimas gracias, señoría. Yo creo que amerita un análisis de este tipo de planteamientos, incluso por lo que permite la ley para plantear un recurso en audiencia, y es que exista la violación a un derecho o una garantía de las personas que están siendo sujetadas o están dentro de un proceso para que se vulnere esta garantía. Yo entiendo dos aspectos en cuanto a qué ha sido el planteamiento. Primero, en cuanto a la resolución del señor juez, y en segundo, del abogado defensor, del honorable abogado defensor. Veámoslo desde la perspectiva del principio de legalidad. Efectivamente, el principio de legalidad debe de ser anterior a cualquier cosa posterior que tenga que ver con el proceso penal. Creo que estamos de acuerdo completamente todos. El de igualdad procesal me llama un poco la atención y voy a ser muy honesto en decirlo. Responsabilizar al señor juez de la vida de la señora Ingrid Roxana Valdetti Elías me parece, con muchísimo respeto, no estar de acuerdo. Responsabilizar al Estado de Guatemala sí. Yo creo que es muy prudente que se le diga al Estado de Guatemala que tiene la responsabilidad de la señora Ingrid Roxana Valdetti Elías, no solo de ella, sino de todos los ciudadanos guatemaltecos. Establecer si la posición en remitirla a ese lugar la pone en una situación de riesgo es lo que debe de analizar el sistema penitenciario. El sistema penitenciario debe de adecuar esas condiciones, pero en igualdad para todos los guatemaltecos, para que efectivamente, que es para lo que se organiza el Estado, que es para proteger la vida humana, lo haga de esa manera. Creo que merece que se le respete y se le asegure su vida, pero es una función del Estado, no del señor juez. Yo sí creo que para que haya alguna vulneración el señor juez debe transgredir normas, lo cual no ha hecho. Él está emitiendo una resolución que a mi criterio como fiscal está plenamente apegada a derecho. Estoy consciente de lo que regula el artículo 8 de la ley del sistema penitenciario. Creo que en base a eso es la resolución del señor juez, por lo tanto no considero que exista ningún agravio. Sí solicito al Estado de Guatemala que se tome en cuenta la petición y que se garantice la vida de la señora Ingrid Roxana Valdetti Elías, pero no advierto ninguna violación, y en tanto, esa es mi función, ser respetuoso del derecho. Y en base a ese sentido, pues me pronuncio en el sentido de pedirle que no se acoja a la petición del honorable defensor, porque considero que no hay ninguna vulneración, señor juez. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, a continuación se le da intervención a uno de los abogados de la Comisión Internacional. Gracias, señor juez. En su intervención y en su resolución, señor juez, usted fundamentó con base en el principio de legalidad, con base en el principio de igualdad. Definitivamente, su resolución, señor juez, se acoge en todos los parámetros a la ley. Efectivamente, existe un centro preventivo para las personas que se encuentran en la condición de la señora Roxana Valdetti, con la creación de un lugar especial en unas circunstancias excepcionales. Deja entrever que hay una situación que no estaba, primero, prevista en la ley, y en segundo lugar, que denota que fuera prácticamente especialmente diseñado para un caso particular. Respecto a la exposición del señor defensor, no encuentra esta representación que exista ningún agravio. La resolución emitida por el señor juez está soportada legal y constitucionalmente. Es por esto que usted tiene la facultad, señor juez, para enviar a una persona en las circunstancias de la señora Roxana Valdetti al lugar que considere. Igualmente es responsabilidad del Estado, eso sí, es responsabilidad del Estado garantizar la vida de la señora Roxana Valdetti. Lo exigimos, tiene que ser así, es básico, es lógico, es necesario. Es imposible que se vaya a atentar contra la vida de la señora Roxana Valdetti. Exigimos al Estado de Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de todas las garantías necesarias para la protección de su vida. Esto no está en manos del señor juez, el juez ordena, pero es el responsable del sistema penitenciario el que tiene la obligación, por encima de cualquier cosa, de proteger a la señora Roxana Valdetti. En eso sí estamos absolutamente de acuerdo, y recalco, lo exigimos
con la seriedad que tiene que revestir una situación de ese talante. ¿Por qué? Porque la señora Roxana Valdetti primero es una ciudadana guatemalteca y en segundo lugar ocupó un cargo, una dignidad respetable y tiene que ser así. Por consiguiente, señor juez, considero razonablemente que su decisión no debe ser revocada, por el contrario, que se acoja su decisión y que no se acoja la decisión del defensor. Es todo, muchas gracias. Muy bien. A continuación se le da intervención, abogado Manuel de Jesús. Muchas gracias, honorable juzgador. El discurso que se construye con argumentos verdaderos pudiera resultar una herramienta infalible en la resolución de conflictos. Pero cuando este se construye con argumentos meramente falaces, honorable juzgador, esto no puede llamarse discurso, sino demagogia. Esta representación considera que la resolución que dicta el honorable juzgador respecto del auto de prisión preventiva en contra de la hoy sindicada es una resolución que está plenamente pegada a derecho. Por lo tanto, no se advierte ninguna violación ni causa agravios a la persona hoy sindicada en este proceso penal. Por otra parte, el honorable abogado de la defensa interpone recurso de reposición, pero se advierte de que el mismo no cumple con los requisitos en que éste debe interponerse. Porque, si bien es cierto que se hace alusión a los agravios que posiblemente pudiera causar a su representada, no le indica al honorable juzgador que reexamine nuevamente la resolución dictada para que usted reconsidere y tome una decisión diferente, por una parte. Por otra parte, honorable señor juez, tampoco dice que se tenga por interpuesto dicho recurso y que el mismo debe declararse con lugar. Esos son puntos técnicos especiales y específicos del recurso de reposición. Hablar del derecho de igualdad, esta representación considera que es muy importante. Esta representación también entiende de que la sindicada no es una persona común y corriente, es una persona que tiene un protagonismo dentro de la población guatemalteca, lo entiende. Pero se pregunta también, ¿es la primera funcionaria que ha ocupado cargos? Nuevamente tuvimos problemas de transmisión, ya nuevamente la recuperaremos, pero estábamos escuchando al abogado representante de la SAT que hablaba sobre la decisión del juez de enviar a Roxana Valdetti a Santa Teresa. Pues ya vimos que el abogado responsabilizó al juez de lo que le pudiera pasar a Roxana Valdetti en Santa Teresa, y mucho de el fiscal del MP dijo no estar de acuerdo con él, que estaba de acuerdo que podría ser responsabilidad del Estado, sin embargo no del juez, y que sí pedían que se fuera garantizada la seguridad de Valdetti en este centro preventivo de Santa Teresa. También CICIG, el representante de CICIG, habló ante el juez pesquisidor y dijo que exigen todas las garantías necesarias para la protección de su vida. Esto no está en manos del juez, asegura. Es el sistema penitenciario quien tiene que resguardar la vida de la ex vicemandataria Roxana Valdetti. También la SAT, el representante de SAT estaba hablando sobre lo que había argumentado el abogado defensor de Roxana Valdetti, y dice que no puede llamarse discurso sino demagogia, y que es una resolución plenamente pegada a derecho, por lo tanto no se advierte ninguna violación ni causa de agravio a Valdetti. Esto quiere decir que no tiene a lugar todo lo que dijo acerca de la violación a la seguridad o a lo que tiene que ver con la vida de Roxana Valdetti. Entonces, que no pueden pedirle al juez que quite pues lo que declaró y lo que mandó a ser enviada a prisión preventiva Santa Teresa a la ex vicemandataria Roxana Valdetti, que tiene todo en ley y que están de acuerdo con que la decisión que ha tomado el juez de enviarla a este lugar porque está apegado a la ley y es lo que tiene que pasar. Vamos entonces con imágenes en vivo de lo que está sucediendo en Torre de Tribunales. Ya retomamos la transmisión. De legalidad, de igualdad. En Guatemala, si salimos a la calle, todo el mundo exige que todos los guatemaltecos tengamos iguales derechos. Lo que yo sí comparto con ese
grueso número de la población, señor juez. En cuanto a que se le responsabilice a usted, tampoco es correcto. Está bien que el Estado de Guatemala sí es el responsable por la vida, no de una persona, sino de todos los guatemaltecos. ¿Cuántos guatemaltecos no se han muerto de hambre, de enfermedad? La pregunta, señor juez. Por lo tanto, no es cierto, colegas, no es cierto que lo que usted solicita no está en la realidad. Y tenemos ejemplos, ya lo dijeron los colegas. El Estado sí ha cumplido con esa función de estas personas que están en los centros de detención debidamente establecidos y creados con antelación, no como el caso que se está dando ahorita. Tenemos el ejemplo, está con vida la señora Ofelia de León, ex magistrada y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. La señora Marlene Blanco Lapola, ex ministra de Gobernación, ex directora de la Policía Nacional Civil, que también está cumpliendo condena en esos centros de detención que el día de hoy se viene a decir que no son aptos para ciudadanos guatemaltecos. ¿Y qué personas son estas? Por lo tanto, señor juez, considero que bajo estos argumentos declare sin lugar tal petición, y si reconozco, lo voy a hacer llegar a la señora abogada del Estado de esta su petición. Efectivamente, como he dicho, ha cumplido con su función a través del Ministerio de Gobernación y del sistema penitenciario. Por lo tanto, ellos deberán de cumplir con esta obligación del cuidado de su patrocinada. De eso no se tenga la mayor duda. Como lo he dicho, se ha estado cumpliendo con estas personas y con otras más. Por favor, señor juez, solicito que declare sin lugar la petición del colega por no estar acorde a la realidad social y a nuestro ordenamiento jurídico. Gracias, señor. Muy bien. En ese sentido quisiera dejar constancia que después de dictar la resolución, entiendo que lo que se planteó fue un recurso de reposición en forma parcial, aunque no se haya dicho lo parcial, pero esto significa que el aspecto que se está atacando es únicamente el traslado de la señora al Centro de Detención Preventivo para Mujeres Santa Teresa de la zona 18. Entonces entiendo que es parcial. Pero bueno, siempre, fíjense que esto del proceso del Código Procesal Penal, pero especialmente lo que corresponde a las disposiciones generales, a lo que son los recursos o las vías impugnativas, esto no ha sido modificado. Y por eso es que cuando hace referencia al recurso de reposición, indica contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables a fin de que se conozca la resolución. Da la impresión que la resolución, para que sea apelable como lo indica el 402, se tendría que dictar una resolución en el despacho y que cuando se le notifique eso va a ser apelable porque no se fijó en una audiencia correspondiente. Y lo que pretende la reposición es que se examine la resolución, y por eso es que yo hago referencia al artículo 402 y hago referencia al artículo 403, porque el recurso de reposición se está planteando dentro de una audiencia que se equipara a una audiencia oral y una audiencia pública. Por eso es que he pensado que, no obstante que no está regulado el recurso de reposición de esa forma, lo que se busca es garantizar los derechos que les asisten a los sujetos procesales, y para que en todo caso, como hay resoluciones que no son apelables, lo que se busca es agotar la definitividad para incluso interponer el amparo, porque este es el sentido. Aquí no hay problemas entre nosotros
o no está dictando la resolución. Claro, si el abogado no está de acuerdo, pues existen las vías impugnativas. No quiere decir que una resolución, porque la dicta una persona, está bien, sino que lo que se busca es que sea revisada, en todo caso, por otros jueces, para que en determinado momento analicen la cuestión. Esto es usual, y esto, al menos yo no lo he tomado como algo personal, sino que eso es transparentar lo que es el proceso penal. Pero entonces, ya a manera de conclusión, entonces, entiendo que el recurso de reposición, yo lo he entendido como que toda resolución dictada en audiencia cabe el recurso de reposición para que se pueda examinar nuevamente la resolución y dictar la que el derecho corresponde en ese sentido. Y también entiendo que las vías impugnativas son los medios procesales establecidos para que... En estos momentos pues estábamos esperando lo que había dicho el representante de la Procuraduría General de la Nación. Le hacemos este resumen mientras retomamos la transmisión completamente en vivo desde Torre de Tribunales. Ustedes saben que estamos completamente en vivo y estos problemas pues suelen pasar. El abogado que está representando a la Procuraduría General de la Nación habló sobre cómo no peligraba la vida dentro de Santa Teresa de la ex vicemandataria Roxana Valdetti. Hablaba del caso de Ofelia de León, que está viva, en sus palabras, está con vida, y también de la ministra de Gobernación, que también está cumpliendo, ex ministra de Gobernación, perdón, que está cumpliendo condena, también está con vida. Estos fueron los argumentos que planteó el abogado representante de la Procuraduría General de la Nación. Ahora, ante el recurso de reposición que puso Mario Cano ante el juez Miguel Ángel Gálvez pues está dando su alocución, está dando una alocución en donde él va a decir si realmente va a tomar en cuenta este recurso de reposición por parte de Mario Cano o si dejará en pie la petición de llevar a la ex vicemandataria Roxana Valdetti a prisión preventiva de Santa Teresa en 3 días. Ya tenemos imágenes en vivo, producción me confirmará si ya podemos seguir, aún no. Les agradecemos a todas las personas que han estado comunicándose a través de nuestras redes sociales con el hashtag Audiencia Valdetti. Hay muchas personas que están pues a favor de lo que ha dictado el juez Miguel Ángel Gálvez de llevarla a Santa Teresa. Vamos con imágenes en vivo desde Torre de Tribunales. Jurisdiccional para que verifique el estado de las cárceles. O sea, esto no es un tema nuevo, es un tema que lo tiene regulado el Código. Valdetti, la parte acusadora, para saber si será llevada a Santa Teresa. Es que estamos escuchando las palabras del juez y estamos esperando su resolución. Si va a tomar en cuenta el recurso de reposición por el abogado defensor Mario Cano, quien dice que está bastante preocupado por la vida de la ex vicemandataria si es trasladada a Santa Teresa, y también cita los cadáveres que se fueron encontrados hoy en el Boquerón, los cadáveres de reos que fueron encontrados, y dice que esto puede ser también el destino de la ex vicemandataria si se lleva a Santa Teresa. Los que han hablado, los representantes querellantes como del MP, también de CICIG, de la SAT y de la PGN, pues han hablado y dicen que no están de acuerdo, pero que sí exigen que haya pues un tipo de resguardo para la ex vicepresidenta para que se asegure la vida de la misma, y que están de acuerdo con que el sistema penitenciario tiene que velar por la seguridad y porque siga con vida la ex vicemandataria, pero dicen que esto no es responsabilidad del juez, porque recordemos que Mario Cano, cuando estaba dando su alocución en donde decía y daba su recurso de reposición, decía que estaba pues culpando de antemano al juez por lo que le pudiera pasar a Roxana Valdetti. Los 4 representantes no están de acuerdo con eso y dicen que el juez no tiene nada que ver, pero sí es responsabilidad del Estado, y que exigen que tenga seguridad y al sistema penitenciario la ex vicemandataria para que nadie atente contra su vida estando recluida en Santa Teresa. Les recordamos que esto es un proceso largo. No sabemos cuánto día, todavía no hay sentencia de cuánto tiempo. Esto en reverencia a alguna de las preguntas que se dan a través de las redes sociales, que agradecemos su comunicación. Entonces no hay ningún problema con que ella, pues en estos momentos, no hay ninguna sentencia en cuánto tiempo debería de estar ella en Santa Teresa. Ya tenemos imágenes en vivo, vamos con lo que está sucediendo. Eso es que se le están dando 3 días para que adecue un espacio donde se garantice la vida
la seguridad y la integridad de la persona. Y esto lo hago desde el punto de vista del artículo 12 de la ley del régimen penitenciario, y que indica: sin perjuicio de otros derechos fundamentales que le otorga la Constitución de la República, convenios, tratados y pactos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala, leyes ordinarias y reglamentos de la República, toda persona sujeta al cumplimiento de una pena privada de libertad tiene los derechos específicos que señala la ley. Las autoridades del centro penitenciario tienen la obligación de informar a las personas reclusas al momento de su ingreso al centro, a través de un documento impreso en forma clara y sencilla, sus derechos fundamentales y obligaciones, así como el régimen interior de establecimientos. El documento, en lo posible, se le entregará en el idioma o lengua que hable la persona reclusa. En caso de las personas analfabetas o discapacitadas, la información se proporcionará en forma oral, sencilla y comprensible, y por cualquier otro medio. En este es el párrafo que resalto. Asimismo, velará por las adecuadas condiciones de la vida de las personas, de las reclusas. O sea, fuera irresponsable si la estuviera matando en este momento, pero como yo sé que lamentablemente tenemos esa deficiencia del Estado de no garantizar la vida en la cárcel, la vida de las personas en la cárcel, es que se le está dando el plazo correspondiente para que adecúe un espacio para ella. O sea, no lo estoy haciendo en forma irresponsable. En el presente caso, quisiera manifestar que la resolución a criterio del órgano jurisdiccional y con base en lo analizado por los sujetos procesales, por el Ministerio Público, por la parte querellante, el segundo párrafo del artículo 8 dice: en caso de personas sujetas a prisión, estarán a disposición de los jueces respectivos. O sea, el que decide es el órgano jurisdiccional, y no en ningún momento la estoy trasladando en forma irresponsable, sino que se está emplazando al sistema penitenciario, especialmente al director del sistema penitenciario, a que habilite un espacio constituyente acorde a garantizar la vida, la seguridad y la integridad de la persona. No lo estoy haciendo, sino que todavía le estoy dando plazo. Aparte de eso, es que en todo caso, siempre en las vías impugnativas está regulado lo que es el recurso de apelación, y este recurso de apelación indica que es apelable los que denieguen o restrinjan la libertad. Si hacemos una interpretación y no en forma limitada para los derechos, en este caso del jurado y la judicada, el hecho aquí sería apelable la prisión preventiva que se está dictando, y es apelable el traslado de una cárcel a todo otro caso que se está restringiendo la libertad, y en el presente caso no se está ejecutando inmediatamente, sino que se están dando 3 días al sistema penitenciario. Entonces estoy cumpliendo con lo regulado, y por eso es que hice un análisis, y es que a criterio del órgano jurisdiccional, el principio de legalidad significa que no es cuando que la legalidad se tiene que garantizar al momento que se va a dictar la prisión preventiva. Lo que el órgano jurisdiccional analizó es que se improvisó algo que no estaba realizado, y por eso es que en la parte querellante el abogado habla de un lugar especial con circunstancias especiales. Lo que a criterio del órgano jurisdiccional atenta es que se improvisó un lugar para que permaneciera una persona de sexo femenino. El hecho de querer atacar que por qué la igualdad, porque muchos están en Matamoros, es que no se está alegando eso, es que la cárcel, de hecho, a criterio del órgano jurisdiccional, está creada antes
de que se va a trasladar una persona. Entonces, si está creada, es porque al menos tiene las garantías máximas para garantizar la vida de las personas y por ende que las personas no se vayan a fugar. Pero el problema es que cuál es el espacio que se habilitó dentro del espacio de hombres. Entiendo que se habilitó un espacio de mujeres, pero ¿será que ese llena las garantías necesarias para garantizar, aparte de la vida, la integridad, la salud y todo? También se garantiza que la persona no se va a sustraer de la prisión preventiva, y así podemos analizar varios aspectos, pero en especial que la resolución se dictó acorde a la ley, especialmente la ley del régimen penitenciario, el que indica en el artículo 8 que el que tiene que tomar una decisión con relación a los reclusos es el órgano jurisdiccional, y que fuera irresponsable si se estuviera trasladando en este momento, porque yo sé, estoy consciente que tienen que habilitar un espacio, y va a ser un espacio similar al que habilitaron, pero que es donde prácticamente sea una cárcel ya reconocida, para que no se vaya a atentar con este principio de legalidad, que previo a tienen que estar prácticamente todo relacionado. En este sentido, este órgano jurisdiccional, con base en los artículos 402, especialmente el recurso de reposición, que indica dicho artículo que el recurso de reposición lo que busca es examinar nuevamente la cuestión y que se dicte la resolución que el derecho corresponde. Y el artículo 403, el recurso de reposición durante el juicio equivale a la protesta dentro de un juicio oral y público, al menos para que se tenga planteado y para garantizar los derechos que le corresponden al presente caso. Pero después de hacer el análisis del recurso de reposición planteado, este órgano jurisdiccional considera prudente decretar sin lugar el recurso de reposición por las razones indicadas anteriormente, especialmente que se está dictando la resolución dentro de los márgenes o dentro de la ley que le dan el derecho al órgano jurisdiccional, y que en ningún momento se está atentando en contra de la vida, la libertad y de la integridad en general de su patrocinada, ya que se le está dando plazo al sistema penitenciario para que habilite los espacios necesarios garantizando la vida, la seguridad y la integridad de la persona. En este sentido, razón por la cual no ha lugar a decretar no ha lugar al recurso de reposición por las razones indicadas anteriormente. De esto quedan legalmente notificados con base en los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal. En este sentido, y en virtud de que lo que se dictó, lo último que se dictó prácticamente fue el auto de prisión preventiva, se le da intervención a los sujetos procesales, iniciando con el Ministerio Público, para que establezca el plazo razonable para realizar la investigación correspondiente. Se le da intervención a Muchas gracias, su señoría. Efectivamente, su señoría, el artículo 6 hace referencia al plazo razonable el cual se debe discutir en esta audiencia para realizar la investigación. Quiero llamar la atención sobre el término razonable, toda vez que lo que hace eso es hacer un análisis realmente de la necesidad que hay en este periodo probatorio para que se pueda realizar una investigación adecuada que permita objetivamente en el momento procesal plantear un acto conclusivo. En ese sentido es importante destacar que este artículo 82, que fue reformado el 25 de mayo del año 2010, tiene una tendencia muy importante, que es modernizar nuestras leyes procesales. Realmente, como se ha dicho, que están basadas las cuestiones en la Ley contra la Delincuencia Organizada, que es una ley del año 2006, esa modernización del derecho también hace necesario que en el momento que se otorgue un plazo sea de acuerdo a la complejidad de los casos que se están investigando y la necesidad que esto hace de realizarlas adecuadamente.
En ese sentido, en el presente caso, señor juez, es público que hay más de 88,000 escuchas telefónicas que se han analizado, que se han procesado, hay algunas pendientes todavía, hay unas que están en proceso, se han realizado muchas diligencias de allanamiento, han habido extracciones forenses que también están en trámite, inclusive previo a la captura de la señora Valdetti, el día 20 de mayo con autorización judicial, se realizó una diligencia de allanamiento de su residencia, en la cual se incautaron algunos aparatos telefónicos que igualmente necesitan de procesos de peritajes de extracción forense. Lo que trato en este momento de decir, señor juez, es de que hay necesidad, en este caso en particular, del plazo máximo que establece la ley en los artículos 323 y 324 bis, que se otorguen los 3 meses que establece la ley para que la Fiscalía pueda realizar una investigación adecuada, de conformidad con las circunstancias procesales, y pues en el momento procesal plantear un acto conclusivo que sea objetivo y adecuado a lo que la investigación arroje. En ese sentido me pronuncio de solicitarle el plazo máximo de 3 meses, su señoría. Muy bien. A continuación se le da intervención, abogado Luis Fernando Orozco. Gracias, señor juez. Efectivamente, como hacía mención el Ministerio Público, esta investigación ha contado con suficiente material de investigación. Existen sesiones del método especial de interceptación telefónica, una cantidad aproximada de 90,000. Correos electrónicos 5.900, extracciones forenses 175,000, informes de instituciones 100,000, allanamientos, varios documentos encontrados 650,000 folios, declaraciones de mercancías 2.800 y algo, desplegados telefónicos y agendas telefónicas 100 desplegados, 32 agendas y una información financiera sustancial e importante que hay que verificar. En ese orden de ideas, señor juez, y a partir de la detención de la señora Valdetti, como lo hacía mención el Ministerio Público, en un allanamiento que se llevó a cabo recientemente se encontraron unos teléfonos que tienen que igualmente hacerse una extracción de su información y ser analizada. Ahora bien, no es que esté toda la anterior información obtenida debidamente analizada. Se analizó para unas personas en particular. Ahorita se hace necesario hacer un ejercicio exhaustivo para encontrar la verdad de la investigación, de lo sucedido como fin primordial en el derecho penal, volver a revisar toda esta información, analizarla concienzudamente, detalladamente, para no llegar a un autoconclusivo equívoco. Esto es para el bien de todas las partes. Esto es bien para la señora Valdetti, para la defensa. Igualmente la defensa tendrá el tiempo suficiente de preparar su trabajo, hacer su investigación. El Ministerio Público está abierto a facilitar los medios que sean necesarios. Y en aras de tener una investigación transparente, objetiva, seria, no estamos tratando de cualquier caso, no estamos tratando de cualquier persona. En ese mismo orden de ideas, con la misma seriedad que se necesita un caso como este, es que el plazo de 3 meses es insuficiente, pero es el que da la ley, no hay más. Es imposible que un caso donde está de por medio una organización delictiva de la magnitud que nos hemos encontrado, que paso a paso fuimos advirtiendo de su existencia, necesariamente amerita un tiempo prudencial, razonable y serio para que se presente un acto conclusivo de la misma dimensión. En ese orden de ideas, señor juez, le solicito que dé el plazo máximo de los 3 meses. Muchas gracias. Muy bien. A continuación se le da intervención, abogado Manuel de Jesús. Muchas gracias, honorable juzgador. La Superintendencia de Administración Tributaria se manifiesta de la siguiente manera. Ya usted lo ha repetido en reiteradas oportunidades de la complejidad del presente proceso penal. Ya conocemos en demasía la cantidad de interceptaciones telefónicas que hay, la prueba documental que el Ministerio Público junto con la CICIG y también con los aportes de esta representación de la Superintendencia de Administración Tributaria tiene como elementos de convicción como prueba documental. Atendiendo
a esa situación, honorable juzgador, y atendiendo también a lo establecido en el artículo 323 y 324 bis del Código Procesal Penal, esta representación considera que la petición que hace el honorable representante del Ministerio Público en cuanto a que se otorgue el plazo máximo para la investigación, considera que es una petición atinente y una petición que el honorable juzgador debe tomar en cuenta y en efecto resolverse en ese sentido. Muchas gracias. Muy bien. A continuación se le da intervención, abogado Domingo López. Gracias, señor juez. Señor juez, conociendo el proceso del caso La Línea, la complejidad del mismo, esta representación no tiene ninguna oposición en cuanto al plazo solicitado por el colega del Ministerio Público, por lo que me adhiero a la misma solicitando a usted que autorice ese plazo tal como lo ha solicitado el representante del Ministerio Público. Muy bien. A continuación se le da intervención, abogado Cano Gutiérrez. En efecto, honorable juzgador, hemos escuchado al Ministerio Público que la información que se ha obtenido hasta el día de hoy continúe en ese proceso de investigación. Creemos también nosotros como defensa, como bien lo indicaba el abogado de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que se necesitan no solo hacer una investigación exhaustiva, sino que presentar toda esa documentación que en su momento procesal oportuno va a probar la inocencia de mi patrocinada, por lo cual no nos oponemos nosotros con el plazo de 3 meses, que es el plazo que fija la ley, que es razonable y que creemos nosotros que es el plazo en el cual nosotros aportaremos todo lo que en nuestras manos esté, documentación y algún otro tipo de informes de investigación, a razón de que se vaya esclareciendo el tema. En el presente caso quisiera dejar constancia que después de haberse dictado la resolución, especialmente lo que corresponde a la prisión preventiva, y al haberle dado intervención a los sujetos procesales, pues prácticamente coincidieron entre ellos el plazo de investigación. Quisiera aprovechar el órgano jurisdiccional para indicar que en ningún momento le estoy diciendo a la señora que es responsable únicamente que por medio de investigación incorporados por el Ministerio Público. Gracias, buenos días. El juez Ángel Gálvez, tras haber emplazado al sistema penitenciario, acomode un área para que Ingrid Roxana Valdetti Elías guarde prisión en el Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa. El abogado de esta promovió un recurso de reposición con la que pretendía revocar la decisión del juez. Sin embargo, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, al igual que la Superintendencia de Administración Tributaria y la Procuraduría General de la Nación, no se opusieron a dicha medida, por lo que ha quedado firme que el juez desde este día estará notificando al sistema penitenciario para que en cuestión de 3 días se esté arreglando un espacio físico para recibir a Ingrid Roxana Valdetti. Hasta el momento se ha discutido el tiempo de investigación y el Ministerio Público ha solicitado los 3 meses y la defensa de la ex vicepresidente no se ha opuesto a dicha solicitud. Muchas gracias, Estela. Esto es lo que está sucediendo ahora en Torre de Tribunales. Está el juez Miguel Ángel Gálvez hablando sobre el tiempo prudencial que ella tiene que estar en Santa Teresa. No es una sentencia por el momento, sino que se está dando cuánto tiempo va a estar ella en prisión preventiva por ser acusada por los cargos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. El MP, pues el representante del Ministerio Público, de CICIG, también de SAT y de la PGN, pues argumentaron que ellos creían que el tiempo prudencial era de 3 meses, que es lo que establece la ley para realizar las investigaciones adecuadas acerca de pues lo que tiene que ver la ex vicemandataria con este caso de La Línea. Esto es lo que tenemos que transmitirle por el momento. Gracias por seguir en sintonía de Canal Antigua. Vamos a darle un respiro a esta transmisión y tendremos más información a la 1 p.m. junto a Carolina Quiñones e Irina Rormoser. Por favor, continúe en sintonía de Canal Antigua y continúe dando sus opiniones a través de nuestras redes sociales @Canal Antigua y también a través de la fanpage Canal Antigua con el hashtag Audiencia Valdetti. Prisión preventiva para Valdetti por 3 meses es lo que tenemos por información hasta ahora. Ampliaremos más adelante. Gracias y buenas tardes.